Déjenme empezar con algo incómodo, pero absolutamente esencial. En Washington no hay pánico por una guerra ni por una crisis financiera inmediata. Hay algo mucho más peligroso para el poder estadounidense. México dejó de comportarse como se esperaba. No está pidiendo permiso. No está esperando instrucciones. Está ocupando espacios estratégicos que durante décadas fueron considerados exclusivos de Estados Unidos. Y cuando un país, que fue diseñado para depender, empieza a reorganizar su posición en silencio, las élites no reaccionan con discursos, reaccionan con miedo. Hoy voy a explicarles por qué el nuevo posicionamiento estratégico de México no es simbólico, no es retórico y no es temporal, es estructural. Y por eso, exactamente por eso, Estados Unidos lo ve como una amenaza real. Y para entender por qué este cambio ya no tiene reversa, primero tenemos que desmontar una confusión muy común, incluso en analistas experimentados. Cuando escuchan la palabra estrategia, muchos piensan inmediatamente en ejércitos, misiles o confrontaciones militares directas. Es un reflejo comprensible, pero está profundamente desactualizado. En el siglo XXI el poder real no se ejerce principalmente con tanques. Se ejerce controlando los flujos que hacen posible la vida económica moderna. Déjenme ser muy claro aquí. Un país se vuelve estratégicamente relevante cuando puede influir o interrumpir el movimiento de bienes, energía, alimentos, capital, datos y manufactura. Eso es lo que define hoy la seguridad nacional de las grandes potencias. Y eso es exactamente el terreno en el que México empezó a reposicionarse de manera silenciosa, técnica y extraordinariamente racional. Durante décadas, México fue integrado al sistema norteamericano con un rol muy específico: producir barato, exportar barato y depender estructuralmente de decisiones tomadas fuera de su territorio. Esa arquitectura no fue accidental, fue diseñada. Pero lo que estamos viendo ahora es algo distinto. México ya no está operando únicamente dentro del sistema estadounidense, está empezando a reorganizar su lugar dentro de los flujos globales que sostienen ese sistema. Tomemos un ejemplo concreto: la logística. Hoy, más del 80% del comercio mundial se mueve por rutas altamente concentradas y vulnerables. Puertos saturados, cuellos de botella ferroviarios, pasos fronterizos críticos. Cuando un país adquiere capacidad para gestionar esos nodos, deja de ser periférico y se vuelve indispensable. México entendió esto antes de que estallaran las grandes crisis logísticas globales y comenzó a invertir, no de forma espectacular, sino funcional, en corredores, puertos, aduanas y conectividad interna. Lo mismo ocurre con la energía. No se trata solo de producir petróleo o electricidad. Se trata de garantizar su suministro estable en un mundo de escasez creciente. Estados Unidos lo saben muy bien. Por eso, cada vez que un país redefine su política energética, Washington reacciona con nerviosismo. México no está buscando confrontación, está buscando previsibilidad para sí mismo. Y desde la lógica de poder imperial, eso ya es un problema. Ahora bien, lo verdaderamente inquietante para Estados Unidos no es cada uno de estos elementos por separado, es su convergencia. Cuando logística, energía, manufactura y ubicación geográfica comienzan a alinearse, lo que emerge no es un socio subordinado, sino un actor con margen de maniobra. Y el margen de maniobra es exactamente lo que el sistema estadounidense siempre trató de evitar en su periferia inmediata. Aquí es donde aparece el miedo real, porque el posicionamiento estratégico no se anuncia con discursos grandilocuentes. Se construye con decisiones técnicas, con reformas silenciosas, con infraestructura,
con reglas internas que reducen vulnerabilidades externas. Y cuando eso ocurre, el poder dominante se da cuenta de que ya no controla todas las palancas. México, en otras palabras, no está desafiando a Estados Unidos con retórica. Está haciendo algo mucho más efectivo. Está reduciendo su dependencia estructural. Y cuando uno entiende esto, entiende también por qué el siguiente paso resulta aún más perturbador para Washington. Porque este reposicionamiento no ocurrió en el vacío, sino en un momento histórico muy específico, cuando Estados Unidos creyó que podía rediseñar las cadenas productivas a su favor y terminó abriendo una puerta que ya no puede cerrar. Y ahí es exactamente donde tenemos que mirar ahora. Cuando uno sigue ese hilo, aparece una transformación aún más profunda, una que rara vez se explica con claridad. México no está intentando convertirse en una nueva superpotencia. Ese sería un error de lectura. Lo que está haciendo es algo mucho más inteligente. Está posicionándose como una bisagra geoeconómica, un punto de articulación sin el cual otros sistemas no funcionan con normalidad. Déjenme explicar esto con cuidado. En la economía global, las bisagras son más peligrosas que los centros de poder tradicionales. Un centro puede ser rodeado, sancionado o aislado. Una bisagra, en cambio, conecta sistemas distintos. Y cuando esa bisagra se mueve, todo el mecanismo cruje. México hoy conecta América del Norte con América Latina y al mismo tiempo sirve como punto de entrada alternativo para flujos que antes dependían casi exclusivamente de Asia. Durante décadas, Estados Unidos toleró e incluso fomentó una economía mexicana, dependiente porque esa dependencia garantizaba obediencia. Pero lo que no anticipó fue que la propia arquitectura del libre comercio, combinada con crisis sucesivas, iba a crear las condiciones para algo distinto. México empezó a ocupar un espacio que nadie más podía ocupar con la misma eficiencia. Cercanía física, el mercado más grande del mundo, costos competitivos, experiencia manufacturera acumulada y una red comercial ya integrada. El resultado es incómodo para Washington, porque cuando una empresa, una cadena de suministro o incluso un gobierno extranjero evalúa opciones, México ya no aparece como una extensión automática de Estados Unidos, sino como un nodo con lógica propia. Y eso cambia radicalmente la ecuación del poder. Aquí hay un punto crucial que no se dice lo suficiente. La dependencia no se rompe con discursos. Se rompe cuando otros actores necesitan que tú sigas funcionando. Hoy, sectores enteros de la industria norteamericana no pueden operar sin México, no como proveedor secundario, sino como parte central del proceso productivo. Eso significa que cualquier presión excesiva deja de ser gratuita, empieza a tener costos reales, y esto es lo que genera ansiedad estratégica, porque una bisagra geoeconómica puede inclinarse, puede diversificar, puede negociar, puede retrasar, priorizar o reconfigurar flujos sin romper formalmente ninguna regla. No hace falta confrontar cuando se tiene opción de maniobra. México ha aprendido esta lección observando el mundo. Vio cómo países excesivamente dependientes fueron castigados cuando dejaron de ser útiles. Vio cómo la concentración extrema de producción en Asia creó fragilidades sistémicas. Y entendió que la supervivencia económica en este siglo no pasa por alinearse ciegamente, sino por ser indispensable para múltiples actores al mismo tiempo. Estados Unidos, desde luego, percibe esto. Lo percibe porque el margen de control se reduce. Ya no va a dictar condiciones desde Washington si la realidad material exige cooperación constante. Y eso erosiona una jerarquía que durante mucho tiempo
se dio por sentada. Pero aquí viene lo más irónico. Este nuevo rol de México no nació de una rebelión abierta contra Estados Unidos. Nació de decisiones pragmáticas, tomadas paso a paso, muchas de ellas impulsadas por la propia reconfiguración global que Washington promovió para contener a otros rivales. En ese proceso, México dejó de ser simplemente el vecino del sur y empezó a convertirse en el punto de equilibrio. Y cuando un país pasa de depender a equilibrar, la relación ya no vuelve a ser la misma, porque a partir de ahí, cada movimiento tiene implicaciones regionales. Y eso nos lleva directamente al siguiente elemento de esta historia: el momento exacto en que Estados Unidos creyó estar asegurando su dominio, y en realidad estaba sembrando una nueva vulnerabilidad. Y es justamente ahí donde entramos en el punto que, en retrospectiva, se ve con una claridad casi incómoda. El nearshoring fue presentado como una estrategia defensiva de Estados Unidos, una forma de recuperar control, reducir riesgos y reordenar la producción lejos de Asia. En los documentos oficiales, en los informes de consultoras y en los discursos políticos, la narrativa era sencilla. Acercar las fábricas significaba reforzar la seguridad económica estadounidense. Pero la realidad operó bajo reglas distintas. Déjenme decirlo sin rodeos. El nearshoring no fortaleció únicamente a Estados Unidos. Fortaleció de manera estructural a México. Y lo hizo de una forma que Washington subestimó profundamente. Cuando las corporaciones comenzaron a trasladar líneas de producción, no estaban moviendo simples ensamblajes. Estaban trasladando conocimiento, integración vertical, toma de decisiones operativas y, con el tiempo, capacidad de negociación. Cada planta instalada, cada proveedor localizado, cada eslabón de la industria consolidado, redujo un poco más la asimetría que había definido la relación durante décadas. Aquí hay una verdad incómoda para el poder hegemónico. La proximidad física genera dependencia mutua, no unilateral. Cuando una cadena productiva cruza la frontera varias veces antes de convertirse en un producto final, el control absoluto deja de existir. Cualquier disrupción se convierte en un problema compartido. Y eso cambia el balance de poder, de manera silenciosa, pero irreversible. Estados Unidos creyó que el nearshoring era un simple ajuste geográfico. No entendió que estaba relocalizando vulnerabilidades. Antes, el riesgo estaba a miles de kilómetros en Asia. Hoy, ese riesgo está integrado en una región donde México tiene cada vez más capacidad de decisión. Y cuando un país deja de ser solo mano de obra y empieza a ser infraestructura, logística y know-how, deja de ser reemplazable. Además, el nearshoring coincidió con otro fenómeno clave: la saturación del sistema estadounidense. Falta de infraestructura, costos laborales crecientes, tensiones políticas internas. México absorbió presiones que Estados Unidos ya no podía manejar con la misma eficiencia. No como favor, sino como oportunidad estratégica. Y lo más revelador de esto: una vez que las empresas invierten miles de millones en una región, no se mueven fácilmente. Se anclan, construyen ecosistemas, forman trabajadores especializados, generan intereses locales. Eso crea poder económico real, no simbólico. Y ese poder ya no responde exclusivamente a Washington. Por eso, el nearshoring dejó de ser una simple estrategia económica y empezó a convertirse en un asunto de seguridad nacional. Porque Estados Unidos se dio cuenta de que ya no controla completamente las consecuencias de su propio diseño. La integración profunda, una vez alcanzada, no se puede revertir sin costos enormes. Y cuando un imperio descubre que su herramienta de control
se transformó en una fuente de autonomía para otro. Lo que sigue no es cooperación ingenua, sino preocupación estratégica, especialmente cuando ese otro país empiezas a asegurar algo aún más fundamental que las fábricas, porque la producción puede moverse, la energía no tanto. Y ahí es exactamente donde debemos mirar ahora. Y cuando llegamos a la energía, el panorama se vuelve mucho más crudo, mucho más real. Porque las fábricas pueden detenerse, las cadenas pueden reorganizarse, pero sin energía no existe economía moderna posible. Ningún país que aspira a tener margen estratégico puede permitirse depender completamente de decisiones externas para alimentar su sistema productivo. México lo entendió y actuó en consecuencia. Aquí es donde muchos analistas se equivocan. Interpretan la política energética mexicana como un gesto ideológico, casi emocional, nada más lejos de la realidad. Lo que estamos viendo es una respuesta racional a un mundo de escasez, volátil y conflicto geopolítico permanente. Cuando los precios se disparan, cuando las sanciones se convierten en arma política, cuando el acceso a insumos energéticos deja de ser seguro, la soberanía energética deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad de supervivencia. Estados Unidos conoce esta lógica perfectamente. La aplicó durante décadas para proteger sus propios intereses. Por eso reacciona con incomodidad cuando México intenta hacer lo mismo. No porque sea ilegal, sino porque reduce un punto de presión histórica. Un país que controla su energía, controla el ritmo de su economía. Y un país que controla el ritmo de su economía no puede ser disciplinado con la misma facilidad. Además, la energía no existe aislada. Está conectada con minerales estratégicos, con agua, con territorio y con seguridad. México posee recursos que el mundo industrializado necesita desesperadamente en las próximas décadas. No solo hidrocarburos, sino también insumos críticos para la transición energética. Asegurar control sobre esos recursos no es confrontación, es previsión. Y aquí aparece otro elemento que genera inquietud en Washington: la temporalidad. Estados Unidos opera cada vez más bajo ciclos políticos cortos. México, en cambio, está tomando decisiones que apuntan a horizontes largos. Cuando un país empieza a planear a 20 o 30 años, deja de reaccionar y empieza a condicionar el entorno. Esto tiene consecuencias profundas. La industria que llegó con el nearshoring necesita energía estable y predecible, y esa energía, cada vez más, se define dentro del marco soberano mexicano. Eso significa que el crecimiento industrial ya no depende exclusivamente de acuerdos externos, sino de decisiones internas. Para un sistema acostumbrado a dictar condiciones, eso es profundamente incómodo. No se trata de expulsar actores ni de cerrar la economía. Se trata de reordenar prioridades. Y cuando un país hace eso sin romper formalmente con nadie, pero limitando dependencias, el poder hegemónico se enfrenta a un dilema: presionar demasiado y provocar resistencia, o aceptar una nueva realidad menos controlable. México está caminando por esa línea con una cautela notable, sin discursos incendiarios, sin rupturas abruptas, pero con movimientos claros. Y es precisamente esa combinación, discreción y firmeza, la que convierte esta estrategia en algo tan efectivo. Porque una vez que la base energética está asegurada, el siguiente paso ya no es económico, es físico, territorial, logístico, infraestructura dura. Y ahí es donde este proceso se vuelve imposible de ignorar. Y cuando puede dejar de ser solo una idea y empieza a materializarse, siempre lo hace de la misma forma. Infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, cruces fronterizos, centros logísticos.
Nada de esto es neutral. Cada kilómetro construido, cada nodo modernizado, es una decisión política con consecuencias geoestratégicas. México lo entendió y comenzó a actuar en un momento en que otros todavía debatían narrativas. Durante años, la infraestructura mexicana fue pensada para servir un único propósito: facilitar la extracción y el traslado hacia el norte, un modelo lineal, subordinado, sin demasiada autonomía interna. Lo que estamos viendo ahora es distinto. México está construyendo capacidad de articulación interna, no solo de exportación. Y esa diferencia cambia completamente la ecuación del poder. Cuando un país puede mover bienes de costa a costa, de frontera a frontera, sin depender de cuellos de botella externos, gana resiliencia. Cuando puede conectar puertos con centros industriales y de servicios, mercados internos y regionales, deja de ser simplemente un corredor y se convierte en un organizador de flujos. Eso es poder real, aunque rara vez se perciba como tal. Estados Unidos observa esto con atención porque entiende algo fundamental. La infraestructura crea hechos consumados. No se revierte con comunicados ni con presión diplomática. Una vez que un corredor funciona, una vez que un puerto se consolida, una vez que una ruta se vuelve indispensable, el sistema se reorganiza alrededor de ella, y ese proceso es acumulativo. Además, la infraestructura redefine prioridades económicas. Regiones que antes eran periféricas comienzan a integrarse, a atraer inversión, a generar actividad productiva propia. Eso reduce desigualdades internas. Pero también dispersa el poder económico, haciéndolo menos vulnerable a presiones externas concentradas en unos pocos puntos. Aquí hay otro detalle que inquieta a Washington. Esta infraestructura no solo sirve a Estados Unidos, sirve a América Latina, sirve a flujos transoceánicos, sirve a cadenas productivas que buscan alternativas. México ya no está construyendo solo para cumplir, está construyendo para elegir, y la capacidad de elegir es el núcleo de la soberanía estratégica. Nada de esto es improvisado. La infraestructura tarda años en planearse y ejecutarse. Eso significa que estas decisiones se tomaron anticipando un mundo más fragmentado, más conflictivo, menos confiable. Un mundo donde la logística ya no es eficiencia pura, sino seguridad. Y cuando esa infraestructura se combina con energía asegurada y con una base industrial en expansión, el resultado es un país que puede sostener su crecimiento incluso bajo presión externa. Para un sistema que históricamente se apoyó en la fragilidad ajena, esa fortaleza es profundamente desestabilizadora, pero todavía falta una pieza clave, porque toda esta capacidad material necesita protección, coordinación y lectura estratégica. Y ahí es donde el tema deja de ser únicamente económico y entra de lleno en el terreno que más inquieta a las grandes potencias: la seguridad. Y es en este punto donde la conversación cambia de tono. Porque cuando la economía, la energía y la infraestructura se alinean, el tema deja de ser crecimiento y se convierte en seguridad nacional. No en el sentido simplista de amenazas inmediatas, sino en el sentido profundo que entienden los estrategas militares y los planificadores del largo plazo. El Pentágono no observa México con alarma emocional, lo observa con cálculo frío. Déjenme ser preciso. Para Estados Unidos, la seguridad no consiste solo en defender su territorio, sino en la seguridad y la previsibilidad de su entorno inmediato. Durante décadas, México fue una variable estable, casi pasiva, dentro de esa ecuación. Hoy, esa pasividad está desapareciendo. Y cuando una variable clave empieza a moverse por cuenta propia,
todo el modelo de seguridad se vuelve más complejo. El problema no es que México esté militarizándose agresivamente, ni que busque confrontación. El problema es que está fortaleciendo su capacidad de control interno, control de rutas estratégicas, de espacios aéreos, de infraestructura crítica, de recursos. Desde la lógica del Pentágono, eso significa que la frontera sur de Estados Unidos ya no es un espacio completamente moldeable. Aquí hay una verdad incómoda que rara vez se dice en público. Estados Unidos prefiere vecinos débiles, no hostiles. La debilidad permite intervención, presión, corrección. La fortaleza autónoma obliga a negociación. Y negociar implica reconocer límites, algo que las potencias rara vez hacen de buena gana. Además, el nuevo posicionamiento mexicano ocurre en un contexto global particularmente tenso. El mundo se está rearmando, no solo en términos militares, sino en términos de protección de activos estratégicos, puertos, ductos, plantas energéticas, nodos logísticos. México está integrando estos elementos dentro de una lógica de seguridad nacional propia, no subordinada. Eso genera preguntas en Washington. No porque México sea un adversario, sino porque ya no es un simple apéndice. La planificación estadounidense debe ahora contemplar escenarios donde México actúa con criterios propios, defendiendo intereses propios, incluso cuando estos no coinciden plenamente con los de su vecino del norte. Y lo más inquietante para el Pentágono es que este cambio no puede revertirse sin provocar inestabilidad. Presionar demasiado podría generar resistencia interna. Ignorar el cambio podría permitir que se consolide. Es un dilema clásico de poder hegemónico frente a un socio que madura. Pero esta transformación no se limita al ámbito militar o de seguridad dura. Tiene una dimensión igual de importante y quizá más útil: la diplomacia. Porque cuando un país fortalece su seguridad interna y reduce vulnerabilidades, también gana margen para moverse en el escenario internacional con mayor flexibilidad. Y ahí es donde México empieza a jugar un juego distinto, uno que no se basa en alineamientos automáticos, sino en cálculo pragmático. Esa es la área donde debemos mirar ahora. Y cuando un país fortalece su base económica, su infraestructura y su seguridad interna, ocurre algo inevitable. Su diplomacia cambia de naturaleza. Ya no es una diplomacia reactiva, ni defensiva, ni basada en la necesidad urgente de agradar. Se convierte en una diplomacia pragmática, selectiva, calculada. Eso es exactamente lo que estamos viendo en el comportamiento internacional de México. Durante mucho tiempo, la política exterior mexicana estuvo condicionada por una realidad muy simple: demasiadas dependencias concentradas en un solo eje. Cuando eso sucede, la diplomacia se vuelve predecible. Hoy, esa previsibilidad se está erosionando. No porque México busque confrontación, sino porque tiene más opciones sobre la mesa. Déjenme subrayar algo importante. En un mundo multipolar, el poder no pertenece únicamente a quien grita más fuerte o impone más sanciones. Pertenece a quien puede moverse entre polos sin quedar atrapado en uno solo. México ha empezado a entender esta lógica con notable claridad. Diversifica relaciones, mantiene canales abiertos, evita compromisos irreversibles, no se casa con una sola narrativa. Esto inquieta a Estados Unidos por una razón muy concreta. El sistema estadounidense está acostumbrado a lealtades claras, a lineamientos firmes, a jerarquías bien definidas. La ambigüedad estratégica es vista como una forma de desafío. Pero desde la perspectiva de un país que aprendió de las crisis globales recientes, la ambigüedad es protección. México no está rompiendo lealtades, está evitando quedar atrapado.
Y eso es una diferencia fundamental. Cuando un país puede dialogar con múltiples actores sin convertirse en extensión de ninguno, gana margen de negociación. Y el margen de negociación es, nuevamente, poder. Además, esta diplomacia pragmática está respaldada por hechos materiales. No es retórica vacía. Cuando un país tiene infraestructura, energía y capacidad productiva, su voz pesa más. Sus decisiones importan más. Sus silencios también. Washington entiende muy bien este lenguaje, aunque públicamente lo minimice. Lo que resulta especialmente significativo es que México no está anunciando un giro histórico con grandes discursos. Está normalizando su autonomía. Y cuando la autonomía se normaliza, deja de ser excepción y se convierte en estructura. Eso es lo que hace que este proceso sea tan difícil de revertir. Pero aquí llegamos al punto final de esta secuencia lógica, porque todo lo que he descrito hasta ahora, economía, energía, infraestructura, seguridad, diplomacia, converge en una sola conclusión incómoda para el poder hegemónico. Una conclusión que ya no depende de intenciones, sino de fuerzas históricas más grandes. Y para entender por qué este cambio ya no tiene marcha atrás, tenemos que mirar el contexto global completo. Ahí es donde cerramos esta historia. Y cuando uno observa el panorama completo, queda claro que esto no es el resultado de una decisión aislada, ni de un momento político específico. Lo que estamos presenciando es la convergencia de fuerzas estructurales que están reconfigurando el orden económico global. Y cuando las estructuras cambian, los actores se adaptan o quedan atrás. La globalización que conocimos, basada en cadenas largas, concentración extrema y dependencia absoluta, se está fragmentando. No por ideología, sino por necesidad. Crisis sanitarias, conflictos geopolíticos, sanciones, guerras comerciales. Todo eso enseñó una lección muy dura. La eficiencia sin resiliencia es fragilidad. México entendió esa lección y actuó en consecuencia. Estados Unidos, en cambio, se encuentra atrapado en una contradicción. Necesita reorganizar su sistema productivo para sobrevivir en este nuevo mundo, pero esa reorganización inevitablemente fortalece a los países que participan en ella. México no forzó este escenario. Respondió mejor a él, y esa diferencia es crucial. Aquí es donde el temor estadounidense se vuelve plenamente racional. Porque este nuevo posicionamiento mexicano no puede deshacerse sin costos que Washington no está dispuesto a pagar. Romper cadenas productivas ya integradas implicaría inflación, desabasto, pérdida de competitividad. Presionar en exceso implicaría empujar a México a buscar alternativas más firmes. Ignorar el cambio permitiría que se consolide aún más. No hay una salida sencilla. Y cuando una potencia hegemónica enfrenta un dilema sin solución limpia, lo que siente no es enojo, es inseguridad. Además, este proceso no depende de una sola administración ni de una sola ideología. Está anclado en realidades materiales: ubicación geográfica, infraestructura construida, capital invertido, capacidades desarrolladas. Eso significa que incluso con cambios políticos, la lógica estratégica permanece. Las estructuras pesan más que los discursos. México ya no está jugando al alcance a él, está jugando a sostenerse en un mundo inestable. Y eso, paradójicamente, es lo que lo vuelve más influyente. Porque en tiempos de incertidumbre, los actores que ofrecen continuidad y funcionalidad se vuelven indispensables. Estados Unidos teme este nuevo posicionamiento, no porque México sea un enemigo, sino porque dejó de ser completamente controlable. Porque el poder, cuando se descentraliza, obliga a renegociar jerarquías. Y renegociar jerarquías es algo que ningún imperio hace con tranquilidad. Así que, cuando escuchen que este cambio es pasajero,
o que todo volverá a la normalidad, entiendan lo que realmente se está diciendo, que algunos todavía no han aceptado que el mundo ya cambió. México sí lo hizo, y por eso ocupa un lugar que antes no tenía, y que ya no va a ceder. Y antes de terminar, déjenme pedirles algo muy concreto. Si esta explicación les ayudó a ver lo que realmente está ocurriendo, más allá de los titulares, más allá de la propaganda, más allá de las simplificaciones cómodas, entonces no se queden con esto solo para ustedes. Compártanlo. Compártanlo porque estas transformaciones no se discuten en los grandes medios. Compártanlo porque entender cómo cambia el mundo es una forma de defenderse de él. Y compártanlo, sobre todo, porque una sociedad informada es mucho más difícil de manipular. Para continuar desentrañando las complejidades del nuevo orden mundial y cómo afecta directamente tu vida, te invito a suscribirte a México Global. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción. Y antes de que sigamos profundizando, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Tu perspectiva es fundamental para entender el alcance de estos cambios.